¿Cómo está aquí, Alejandrito? ¿Cómo está, Marcela? La mesa está, pero la mesa inestable como la economía. Yo dije, ¿por qué la mesa está tan inestable? Porque es de los economistas. Dije, no, es que la realidad está llegando a estos niveles increíbles. Y yo le dije, ¿y por qué no la arregla el maestro? Está indignado, dijo. ¿Cómo va a estar indignado? No, si esta cosa... ¿Parte de lo indignado el maestro de la... Son fomes y los indignados gringos, ¿ah? Sí. Cuando uno nos ve en la tele, ya es gracioso que haya indignado, pero son fome Charqui, con el cartel tan organizado. Es como son indignados pero organizados, así como, y como que gritan y se conversan, y todas las letras son iguales, parece que las hace el mismo, y no. La imprime la misma imprenta. Tienen organizado así con pañuelos, con colores. Es como cuando el presidente de la provincia, todos gritan lo mismo, así como están organizados. Era más barato con economía a escala. Claro, carteles impresos. Pero eso en todos los gobiernos, ¿ah? Como que le arman. ¿Por qué los presidentes le armarán esas comitivas de recepción de vecinos y todo? Es falso, todo. Yo una vez fui a una inauguración de Lagos que me invitaron, igual. Habían como 300 personas con los carteles así, pero... maqueteadísimo. Pero impreso como a láser, digamos. Que se notaba que no era un vecino que hacía, digamos. Y por Lagos, digo yo. Como que, qué mal gusto. Pero baila bien. Oiga. ¿Baila bien? Está quitando. Ya como no puede sentarse en el sillón del presidente, baila con la señora. ¿En qué año trabajó usted en el Banco Central? No tolera no estar ahí, entonces tiene que por lo menos le roba la mina al presidente. Bueno. ¿En qué año trabajó usted en el Banco Central? Yo trabajé entre el 83 y el 86, entre el 90 y el 96. Harto años, ¿no? 8 años. Se cocina ahí algo, ¿no? Me dieron la medalla, no quería tener. Yo nunca quise tener esa medalla, pero me dieron la medalla de los 5 años. Me dio tiritones. De funcionario. Claro. Ese cuento se tenía que ir. Después de la medalla dijiste, aquí se acabó todo. Aquí me voy. No, y uno de los funcionarios me dijo, no te preocupes, cuando llegue a los 10 años y te dé la medalla de los 10 años, ya te va a empezar a gustar. Y ahí, ¿se cocina algo ahí o no el Banco Central? Siempre se cocina. Sí. En las instancias públicas siempre se cocina algo. Pero es que uno siente que el Banco Central es tan importante, Alejandro, como entidad, pero a veces siente que lo que debe hacer por ley es como tan pequeño, tan poco importante, que a lo mejor uno se equivoca, porque yo he escuchado a Marcela hablar que se hacen estudios, que están al tanto de todas las variables económicas, o sea que tiene espalda, digamos, en términos de investigación también. Se hace investigación y además acuérdate que ahí se mide, por lo menos el Banco Central de Chile, miden la productividad económica del país, el ahorro, la inversión, el consumo, el Producto Interno Bruto. Ahí se hace mucha recolección de estadísticas que son básicas para poder comprender la evolución de la economía chilena. Lo que pasa es que es un trabajo súper anónimo, por eso yo creo que también es como tras bambalinas, ¿no? Recién estamos hablando que... hoy día los que salen hablando con esto son los ministerios, son el INE, que salen con los datos estadísticos mucho más fuertes. Pero ¿y esos estudios se ponen a disposición pública? ¿O sí, claro, sí, está, sí, ¿del Banco Central? No todos, hay algunos que prohíben. Claro. Porque hice unos estudios que prohibieron, pero hay otros que no los prohíben. Claro, o sea, hay algunos que se mantienen un poco más... que no les ponen el sello del Banco Central. Pero hay otros que sí, digamos. Pero además lo más importante ahí son las estadísticas que produce el banco, más que los estudios, porque en general en materia de estudios yo nunca recuerdo haber visto o haber participado en un estudio interesante, ¿no? Siempre son estudios coyunturales. Por ejemplo, si el presidente del banco tiene que ir a Israel, te piden que hagas una breve síntesis de la economía de Israel, cómo va, cuáles son las variables, si hay que hacer inversiones o la situación yo trabajé en el tiempo la deuda externa, entonces ahí muchas veces tuvimos que analizar las distintas opciones para rebajar la deuda del país, cosas que no son muy interesantes desde el punto de vista del país, pero que sí son necesarias para tomar decisiones de política desde el Banco Central. Son temas poco marqueteros. Oye, Alejandro, pero ¿por qué uno siente que al Banco Central nadie lo pesca? Porque, con mucho respeto, digamos, porque de repente dicen vamos a subir, vamos a bajar, vamos aquí, vamos a equilibrar, y te has fijado que las noticias, el Banco Central
subió un 0,25 o Pero no es sé cuánto, importante eso. ¿y la gente no se refleja en la gente? Pues sí, claro, O sea, son las- refleja. sí, claro, son las tasas de referencia. Pero los bancos Sí, claro. lo hacen. Exacto. Son el Banco Central es el gran prestador de la banca privada. Claro. O sea, y una de las grandes explicaciones de la crisis europea Sí, hoy pero día es que- dice relación en cómo el Banco Central le presta a los bancos y cómo los bancos le prestan Claro, a pero la es que gente. eso es lo que debería ser. No, eso pero no es. cuando uno piensa o dice, o la gente ha escuchado que se manifiesta, los consumidores dicen, oye, el Banco Central bajó tantos puntos o, La tasa. y resulta que los bancos no la bajan. Entonces, Pero que sí la bajan. ese La baja, mejor no con la velocidad que ellos indican. Y en ese con caso, la velocidad. y ahí también hay un tema Y en que... la misma proporción, Ni en la no misma siempre. proporción, pero también ahí entra un poco el juego, bueno, el juego de oferta y demanda, y también paralelo, la pega que está haciendo muy fuerte también el Banco Estado. Hoy día el Banco Estado está tomando un rol de catalítico de las políticas económicas, o sea... Regulador, o sea, ellos son los primeros que están tomando, nosotros están poniendo créditos con tasas muy atractivas, que de alguna manera hace que el resto de la banca tienda a seguirlos con mayor celeridad. Porque Mira, el Banco Central tiene dos roles importantes, aparte del que se le ha asignado constitucionalmente, que es controlar la inflación. Pero en concreto es el gran, por decirlo así, la fuente de financiamiento del sistema financiero. Cuando el sistema financiero tiene problemas de caja. liquidez, de caja, el Banco Central se pone las lucas. Y la otra cosa que hace es intentar regular el precio del dólar a través de compras y ventas. Cuando el año pasado, por ejemplo, gastó, yo no me acuerdo cuánto fue la cantidad, 30.000 millones de dólares, no, y este no me año acuerdo, también. pero una cantidad enorme para mantener, o sea, para que no se te vaya muy abajo el dólar. Entonces el Banco Central empieza a comprar, A inyectar. compra o inyecta, compra y vende dólares para tratar para tratar de mantener un precio Pero eso ha ido cada día políticamente. Pero eso cada día ha ido perdiendo más fuerza. O sea, de hecho, Pero salieron a últimamente lo han comprar hecho, y pues. se demoraron 3 meses en volver a la misma situación que estaba antes, cuando salieron a comprar una cantidad importante de divisas primer Pero se trimestre. perdieron muchas lucas. Lo que pasa es que aunque sea una pérdida, como ellos le dicen, imaginativa, porque ellos pueden volver a recuperar. Sí, lo que pasa, y lo que pasa es que además el tema del dólar, por eso hablamos que es un tema cada vez menos figurativo, porque hoy día ni siquiera los norteamericanos están cuidando la moneda. Hoy día el gran drama que había con el tema del aumento de la deuda que tenía Obama, que ahí se enfrascó, ¿cierto? ¿Te acuerdas con esta pelea con los conservadores con los republicanos más conservadores del Tripari? Estados Unidos es una de las pocas potencias que no requiere tener respaldo, ¿no es cierto?, de tesoro para poder echar andar la máquina. Entonces simplemente echar andar más rápido y más frecuente, imprimir más dólares nomás. Entonces, si los gringos no están cuidando su moneda, es muy difícil también que por muchas políticas que tenemos el Banco Central en Chile, que son variables macroeconómicas mucho más potentes que la que está haciendo efectivamente la política nacional. ¿Por qué los bancos hace un par de semanas ya se aprobó, incluso se publicó que tienen que tener un crédito universal? ¿Por qué se demoran tanto en hacer el crédito? ¿Sirve de algo ese crédito universal? Yo he escuchado a algunos economistas que decían que da lo mismo porque después le ponían el factor riesgo. Exacto, lo que pasa es que el crédito universal lo que buscaba, de hecho sale esto viene lo desarrolló el ministro Velasco en el gobierno pasado, y lo que buscaba era generar un elemento que me permita a mí comparar peras con peras, de alguna manera atacar la simetría de información que tengo yo en el momento como consumidor que ir a pedir un crédito, ¿no es cierto?, en montos de tasas, principalmente en montos de tasa y en temas de seguro. Pero el problema es que ya se le pilló una vuelta a resquicio, que dice, bueno, yo te puedo informar cuánto es, pero yo como banco evalúo el nivel de riesgo, y si veo que a lo mejor el negocio no es bueno, digo, bueno, la verdad que te considero riesgoso, así que el dinero te lo presto. Y esto viene a mostrar nuevamente... O te subo el... Claro, y esto viene a mostrar, ¿no es cierto?, nuevamente que la economía se mueve por incentivos. Los incentivos, el banco no encontró que los incentivos eran atractivos para empezar a publicar este modelo, ¿no es cierto?, de préstamo universal, y se están preocupando, ¿no es cierto?, de cumplir con lo mínimo que dicta la norma, que la publicación tenía que ser o en medios expresos o medios digitales, y subieron un attach, ¿no es cierto?, dentro de la página web donde estaba la información. Y esto efectivamente viene a dejar de manifiesto que la economía se mueve por incentivo, por palo o por chocolate, pero en la medida que el elemento no sea atractivo para los bancos, no lo van a hacer nomás. Ahora tú tienes que también, hay otra arista de este asunto del Banco Central, que hay que mirarlo siempre como todas las cosas en la economía, con sentido político. No sé si tú te acuerdas, pero en tiempo de los gobiernos
de los 60, de los 70, antes de la independencia de los bancos centrales. Y la independencia del Banco Central se crea fundamentalmente para hacerla aséptica, las decisiones del Banco Central, de las decisiones de los gobiernos de turno. Política. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría, por ejemplo, que los gobiernos, frente a las presiones sociales, tenían que responder ante aumentos salariales, aumento del presupuesto de la educación, aumento del presupuesto de la salud. Bueno, y como no había caja en el Estado, habían pocos recursos, no crecía suficientemente la economía, no, los impuestos no eran suficientemente altos como para poder cubrir las crecientes demandas de la sociedad organizada y politizada. Entonces el Banco Central imprimía. Y eso tenía impactos inflacionarios, porque es como tirar demanda sin oferta, digamos. Y si tú tienes demanda sin oferta, los precios tienden a subir. Bueno, eso se terminó. Pero lo que no se terminó es este vicio de los bancos centrales de imprimir sin respaldo. Entonces ahora, ¿no es cierto?, los bancos centrales, por ejemplo, tienen prohibido, en Europa, tienen prohibido prestarle a los estados. No le pueden prestar plata a los estados. ¿A quiénes le pueden prestar? A los bancos. Le prestan a los bancos. Y los bancos los otros estados. ¿Y cómo le prestan? A los bancos, al 1%. El Banco Central Europeo en promedio le presta al 1% y los bancos privados le prestan a los estados al 5%. ¿No? Pero en Europa es al 5%, ese es promedio. Entonces, obviamente esto es un problema grave, digamos, porque además sigue imprimiéndose billetes sin respaldo, pero para financiar la especulación, para financiar la acumulación privada de los bancos, que no es lo mismo que se hacía antes. ¿Te fijas? Antes se hacía las mismas prácticas políticas, pero antes era para financiar educación, salud, vivienda. Y era un movimiento mucho más sincero. Eran sinceros y tenían que ver con el interés público. Bueno, hoy día tienen que ver con la especulación. De hecho, perdón que te interrumpa. De hecho, si tú no te acuerdas, que lo vimos la semana anterior, habíamos hablado que una de las cosas del rescate financiero que tuvo el tema de Grecia era que le iban a condonar el 50% de la deuda. Y eso fue lo que de alguna manera empezó a mejorar muchas cosas la situación en Europa. Sí, o sea, es que es todo especulación, no solo el dinero, sino también el bla bla. O sea, una palabra, un anuncio puede mejorar es una brutalidad. Pero además tú no entiendes la lógica de esto, porque uno dice, pero ¿por qué finalmente el Estado, que es el Banco Central, es una instancia pública, le presta el 1% para que después me cobre el 5%? Esto es transferir riqueza desde lo público hacia lo privado, porque los que ganan con esas pasadas son los bancos privados, ¿no? Y se enriquecen de manera multimillonaria. Y esa es la gran movilización internacional de los indignados. Oye, ¿contra quién va la lucha y la crítica? Contra la banca multinacional. Hay que ponerle coto a eso y hay que ver de qué manera se regula. Yo creo que hoy día viene. Les quiero hacer una pregunta. Aparte, antes felicitarlo por la corbata, que se le ve espectacular. Pero por lo menos no tiene florcita, voy mejorando. Esta está espectacular. Mira cómo se le ve. Sí, pero aquí hay un bullying en televisión con respecto a mi corbata. Yo creo que quiere constancia. Perdón. Estamos felicitando. Muchas gracias. Aquí, en esta sí que le apuntó con el color de la camisa y el traje. Ahí estuvo bien. Veo que hay una asesoría. Ahí mi señora me ayuda con la corbata. Pero... ¿Cómo se vería Marcel con la corbata? Pero no, le cambia la cara. Con esta camisa no muy bien. ¿Usted ha usado corbata? Sí, mucho tiempo. Muchos años. Fui funcionario público. No se lo olvide. Tuvo medalla por funcionario público. Oye, ¿por qué? Medalla. ¿Por qué lo...? ¿Qué es lo que es un precio? ¿Por qué las cosas tienen precio? ¿Quién le pone precio? ¿Por qué esta tasa vale 3.990 en un lado, 2.990 en otro? ¿Quiere una explicación marxista o una explicación neoliberal? Quiero las dos explicaciones, pero porque el otro día entrevisté a un señor de La Serena, del Valle, y me decía que él vendía sus lechugas a 20 pesos. Pero en el Valle. Se las compraban todas. Claro. Pero a 20 pesos. Y ese mismo día yo he ido a comprar lechuga 599. Entonces... Pero ¿y el transportista? Por eso... Y el almacenero. Y el Jumbo. Y el líder. Por eso, hay que financiar a esos señores, pues. Pero 20 pesos versus 600. Igual es harto. Pero después quiero saber, ¿cómo se fija? ¿Por qué un litro de leche vale lo que vale? ¿Por qué un auto vale lo que vale? ¿Por qué un reloj de repente vale lo que vale? ¿Por qué de repente el pan vale lo que vale? ¿Usted quiere saber por qué las cosas valen lo que valen? Espéreme solo un segundo porque tengo una pregunta más importante que hacerle. Bueno, ¿por qué los precios tienen el precio que tienen?
¿quién fija el valor de las cosas? De las corbatas. De las corbatas, por La ejemplo. mano invisible. La mano. No, pero porque, ¿sabes qué? El tema yo creo que va. Porque, mira, finalmente el lujo es lujo, digamos. Y los relojes, todo, puede haber un reloj muy barato, uno muy caro, puede haber uno chino que se encuentra por no sé qué, y uno de marca, no sé. Como el suyo. Pero el tema es el de las. Pero ese no da la hora. No, Solo este da la es hora. de la medianía de la tabla nomás. Ah, ya. Pero es bonito. Es bonito, Pero es sí. bonito. De hecho, no da ni la hora. Pero Solo adorna, es bonito, pero adorna. es un bonito reloj. Oye, pero otra cosa es con los alimentos. Pero aquí te va... Otra cosa es con la vivienda. Marcel, Otra te- cosa es con la salud. Pero el precio, ¿qué es lo que es el precio? No Si tengo uno- idea, por eso le pregunté, profesor. Pero pensemos que es el precio, mejor pensar que definir. Es una relación finalmente, es un acuerdo, ¿no? Si pensamos en el intercambio comercial, en un mercado, que sé yo voy a comprar Pero es que, y a mí me fijan un precio. pero hay, Marcel, hay una fórmula que es en la No, cantidad de expectativas por sobre la cantidad de En oferentes teoría- versus dividido por la cantidad de proveedores, no sé. Po. son diferentes ecuaciones. Uno nunca sabe cómo... pero hay varias, o sea, hay muchos elementos que determinan el precio. Un elemento son los costos de producción. O sea, obviamente, si a ti te cuesta producir una taza 50 pesos, no puedes venderla por menos de 50 pesos, ¿no? La diferencia entre el costo de producción y el precio final va a depender de cómo está estructurado ese mercado. Si hay muchos oferentes, pocos oferentes, si hay competencia, si no hay competencia. Pero finalmente, ¿qué es lo que es el precio? Es una relación. Y finalmente una relación de poder. O sea, cuánto más poderoso es el consumidor respecto al productor para determinar un precio. Esa es la Y eso definición. es un tema que dice relación con información. ¿Cuánta información tengo yo? Porque si resulta que yo solamente sé que se vende acá y al lado hay alguien que está ofreciéndolo a un precio menor y yo no sé esa información, lo compro ahí. Entonces hay muchas variables, pero finalmente es una relación donde están determinadas la capacidad que tiene la oferta y la demanda para establecer ese precio. Yo le quiero agregar otra característica. Desde el punto de vista del marketing, es una ecuación que conjuga diferentes valores. ¿Cómo tú encuentras que tu reloj es barato o es caro? O que mi corbata es barata o es cara. ¿Ah? Con su corbata estamos ¿Es con el barata o es ejemplo cara? bueno. ¿Sí? No, que, Es no, barata, que dice. brilla A mí más. también. Es que mi reloj es muy negro, todo. La suya se ve No, como ejemplo. pero su reloj se ve más veces a la semana que mi corbata. No, pero su corbata se gasta en otro canal, ¿ah? Eso es cierto, sí. Bueno, pero también, sigamos con mi bullying de corbata, pero vamos a decir que No voy a tener efectivamente... que ponerte más corbata, porque si no... No, yo no. No, pues está bueno. ¿Está bien? Esta nos gustó todo. si no, se ¿de la qué nos estamos reímos? alabando, así Sí, que claro. no diga que burle, se la estamos alabando. No es el problema de mi señora, después va a encontrar que mi corbata no le gusta. Bueno, lo que yo te decía es una ecuación. Por un lado, yo considero que algo es caro o barato, es una relación que yo, primero que nada, muy interna como consumidor. Y es yo conjugo el costo energético, el costo psicológico, el costo de tiempo y el costo monetario que me significa adquirir un determinado bien. Por ejemplo, yo me acuerdo años atrás, acompañé a mi señora a comprar los regalos, o sea, los artículos del cumpleaños de mi hija a Meix. Estamos de cumpleaños en febrero. Entonces estaciono una parte de Meix, una calle lateral atrás, y digo, ojalá mi auto esté igual como estaba acá. Y ahí le tengo entonces, no jefe, no se preocupe, esta hora ya no pasa nada. Entonces ya te cerrás y dices, bueno, aquí viene el costo psicológico. ¿Ah? Me fui todo el tiempo, me metí ahí entre medio. El costo de tiempo, ¿no es cierto? Irse a meter a Meix, caminar, ¿no es cierto?, como mormón en prédica para llegar efectivamente a los lugares que tenía que comprar. La inseguridad, el calor, es un costo energético grande. Y lo que morré, ponte tú que fueron 10 lucas. Cuando mi hija cumplió los 3 años en vez de los 2, me dijeron, vamos a Meix. No, le dije a mi señora, yo por esa plata voy, compro seguro, no tengo gasto energético, no tengo gasto de tiempo y no espero que le pase nada al auto. Y esa es la ecuación que hacemos muchas Además, veces. ¿para qué le vamos a nosotros celebrar el como cumpleaños si tiene 3 años? Le dije, Exacto, si no se dan va a ni acordar. cuenta. Pero mira, tomamos un par de fotos de un cumpleaños en la casa al lado. también hay cuestiones culturales en los precios, ¿no? Indudablemente. Por ejemplo, si tú vas a un país árabe y te metes a una Medina, por ejemplo, y quieres comprar algo, siempre va a haber una negociación y siempre hay una discusión sobre el precio final. Lo que no ocurre en Occidente, porque te ponen el precio y se acabó, puedes llorar, pararte arriba de la mesa, cantarle, bailar, no, eso es todo lo que vale y punto. No hay negociación, es un tema cultural. A lo mejor se baila Una por forma- presidente Lago, no le van a dejar el precio. Muy probablemente se lo suben. Claro.
Pero en los países, en otros países, en Turquía, en todos esos países, uno va pidiendo la rebaja. En China ni hablar. En China uno se mete esas casitas y parte la cosa aquí y termina... Ahora, hay una diferencia importante que hay que también tener presente cuando uno habla de precio, que es el valor. La diferencia entre precio y valor, que es muy importante. ¿Ah? Y es uno de los problemas de la economía moderna, es que los precios no tienen que ver con el valor. Por ejemplo, una camioneta nueva cuesta hoy día ¿cuánto? ¿20 millones? No, Depende del modelo. bueno, pero supongamos, una buena camioneta, una Sí, Mazda, una 20 millones. buena camioneta, 20 palos. Esa camioneta te va a prestar el mismo servicio de una camioneta de hace 10 años atrás que te cuesta 3 millones. El precio es distinto, el valor es el mismo. Sobre todo si la camioneta antigua se mantiene bien, es de buena factura y no funciona. Tiene el mismo valor, o sea, sirve para lo mismo. Que no es lo mismo que el mismo valor. El valor, porque No, el valor de uso. El valor de uso. Lo que pasa es que yo como marquetero, Bueno, pero ahí no te puedo es que seguir no, la mano. lo que pasa es que tú tenés que verlo desde el punto de vista del uso, el valor de uso. Lo que pasa es si que- yo quiero algo para usando como camioneta, No, puedo lo que pasa comprar es que una yo- de 3 millones o una de 20. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que lo primero que yo le explico a mis alumnos cuando hago clases de marketing y comportamiento del consumidor o desarrollo de marca, la diferencia de una camiseta, por ejemplo, que tenga un caballito bordado con una figura jugando polo, a una que no la tenga, nos damos cuenta que hoy día, cuando hablamos de productos, hablamos de satisfactores de necesidad. Y estos satisfactores de necesidad tenemos que entenderlos como una corporeidad. Yo le digo a mis alumnos, ya que están de moda los televisores 3D, hay que ver los productos en 3D. Una polera que no sé, vale 5.000 pesos a una diferencia que vale 45, dice, bueno, si tú prestaras el mismo valor, no existirían las marcas, por ejemplo. Y yo no estaría dispuesto a pagar más. Pero ahí tú estás comprando No, otra cosa. por po. eso, no, No estás comprando pero ¿qué es el valor? la camiseta para usarla. No, por eso, Sino no. que por las asociaciones pero psicológicas. déjame terminar la idea. Nosotros como seres humanos somos seres, igual que la economía, igual que esta especulación, hablamos que somos seres sociales. Entonces, la camiseta que vale 5.000 pesos, que no tiene ninguna marca, sin filigranas, como harían los libros, ¿sirve para qué? La necesidad primaria fisiológica de vestirme. Pero mientras, una camiseta con marca hace que yo me habla de atributos con respecto a la prenda, habla que efectivamente la gente que ocupa ese tipo de prendas, como usted por ejemplo hacerlo, pertenece a un cierto estrato social, y muchas veces eso lleva a que, ¿no es cierto?, yo me sienta inclusive autorrealizado. Entonces, esos elementos hacen que efectivamente sea mucho más complejo el producto como satisfactor de necesidad. Entonces, va atravesando las mismas pirámides de O sea, Maslow. al valor de uso usted le agrega el valor de la Pero marca. lógico, no el valor de la marca, el valor que tiene efectivamente la concepción social. Como te ven, te tratan. Pero el valor de la marca finalmente. Claro. Exactamente, que no solamente el valor de Para la ponerle marca. un nombre. Porque lo que pasa es que esa marca Porque, tiene por que ser... ejemplo, usted dice, habla de mi reloj, que ya está deformado. ¿Qué marca es mi reloj, señor? Es un mohado, ¿no? Sí. Ah, ¿ves? ¿Ve? Entonces, Soy marquetero yo, pues. pero la gente no sabe que... Entonces no sabe si vale harto o vale poco. Entonces, Yo me compré uno igual en la cuneta. es que esto como marca... Pero es que esto como marca no tiene gran valor. Sí, lo tiene. No, Para la po. gente que sabe relojes, sí. Pero por eso, pero no tiene, o sea, no es lo mismo que andar con un Rolex, que andar con un Omega. un Pero Omega, eso o andar, ocurre- porque ahí sí que se produce lo que tú dices. El gallo anda con un Omega y se pone ahí todo. Esto nadie lo cacha, digamos. Pero lo que pasa es que eso es el tema. O sea, yo te puedo asegurar que la persona que pagó, creyendo que tu reloj era conocido universalmente, si queriendo tu reloj, y qué marca, no, y tú dices, no, es un mohado que tiene estas características. Y la gente, no, es bonito, pero no lo conocía. Te puedo asegurar que esa gente que lo buscó con un elemento socializador, cuando se saca el reloj en la noche para dejarlo arriba del velador para acostarse, ese reloj le gustó menos, que le gustaba ya menos de lo que le gustó la mañana cuando se lo puso. Porque somos entes sociales, es mucho más complejo la concepción de valor como consumidor. De hecho, tú eres de provincia, yo soy de provincia. Cuando, no sé Marcel tú, pero en estricto rigor, por ejemplo, uno sabe perfectamente las parentelas. Provincia de Santiago. Pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? Y uno sabe efectivamente de quién es hijo, de quién es amigo, de quién es primo. Y ahí, por ejemplo, la marca, en su rol de socializador, no lo cumple el mismo rol que tiene Santiago, que ¿no es cierto?, una metrópoli mucho más grande. Entonces, la concepción de valor tenemos que entenderla también de un concepto mucho más profundo. O sea, es también que netamente cultural, la po. concepción. Lógico. Pero sin lo que lugar yo a te dudas. quiero decir es que no es lo mismo el precio del valor.
Y muchas veces los valores, el valor, digamos, es que tú no estás hablando del valor de uso, estás hablando de otro tipo de atributos que se le asocian al producto. Que yo le entrego valor como consumidor. Sí, claro. O sea, tú me dices que el otro... Pero, pero si eso es valor de en uso, general. Si tú me dices que pero el valor de uso, como valor de uso, ahí te no es lo mismo. mismo. Digo, tienes toda razón. Si tú me dices la camioneta que estabas poniendo como ejemplo, digo, efectivamente tenemos el mismo valor de uso. Pero es que ese precio... En la camioneta es un buen que el precio es un buen ejemplo incluye porque, eso. Sí, claro. El precio incluye todos esos elementos que tú le estás adosando, pero que no es lo mismo del valor de uso propiamente tal como mercancía. Por eso, es un buen ejemplo porque ni siquiera... Pero como valor de no uso. solo, claro, pero un buen ejemplo no solo por el tema de que una nueva, una usada, sino que una camioneta de trabajo, uno puede comprar una Chevrolet, pero puede comprar también una Mahindra. Claro. Entonces ahí se produce una diferencia. Una tiene un valor y la otra, pero quizá le sirve para lo mismo. Ahí empieza. Pero eso es importante. Irá a fallar la otra. ¿Cuántos años me durará? Y ahí es donde... Ahora, pero eso es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la diferencia entre valor de uso y valor de cambio? Ahí estamos de acuerdo. Toda la economía nuestra está sustentada en los valores de cambio. Porque están, y además los valores... Incentivada también. Incentivada, obviamente. ¿Por qué? Administrada. Porque lo que importa, lo que mueve la economía, es precisamente la circulación de mercancías. Claro. ¿Te fijas? Entonces, si yo produzco televisores que lo heredo a mi hijo, y mi hijo a mi nieto, no y mi nieto no es negocio. Por eso cambió el paradigma. No el paradigma del papá de uno es... Mira el auto que tengo hace 30 años. Y hoy día eso es muy penca, digamos, tengo este auto. ¿Y eso por qué? Fíjate que en Europa, en los años 20 del siglo pasado, se entendía que la ropa que tú te ponías para tu matrimonio, te la ponían el día de tu entierro. Así de importante era la lógica del valor de uso, que la concepción de usar las cosas porque están ahí por una necesidad, para satisfacer una necesidad. Hoy día las mercancías no satisfacen fundamentalmente necesidades, porque muchas veces pasa que tú dices, bueno, se compra algo una persona y después ya no le gusta y lo quiere cambiar por otra, por un tema simplemente de modas, de presión, de publicidad, etcétera. Pero lo que menos te importa a ti es el valor de uso. Entonces, el problema de eso, ¿cuál es? Que tú has creado una economía sustentada fundamentalmente en los valores de cambio, no en los valores de uso, y eso genera una importante acumulación de capital. Claro. Y ahí los valores de cambio, donde entra todo lo que dice Alejandro con fuerza, digamos, la estimulación, meterle factores. Sin intercambio no hay economía, no hay marketing, no hay nada. Eso está claro. O sea, puede haber economía, porque las economías tradicionales no tienen gran intercambio y siguen siendo... La economía como la conocemos hoy, ¿te Exacto, refieres? La economía moderna, o neoliberal. Buena o mala, sin juzgarla. Economía de mercado, para no ponerle... Sí, pongámosle apellido. Bueno, economía de mercado. No existe, sin esto no existe. Entonces, perfectamente nosotros como seres humanos estamos constituidos por querer de alguna manera desprendernos del rebaño. Y esa es una condición sine qua non que hace que efectivamente se generen todos estos movimientos. Si aquí pero es un arrancar del rebaño, porque en el fondo yo he escuchado a algunos especialistas en marketing que te dicen, crean un producto, lo diferencian por el precio, le hacen atributos así de, si tú te pones este traje eres un príncipe, ¿no? Pero entra un rebaño más chico. Después empiezan a meter a los otros sectores, ¿no? Empiezan a penetrar el mercado. A bajarle el precio para que entren otros, y entonces inventan otro producto para ir captando lo que se llama el excedente del consumidor, o sea, lo que está dispuesto a pagar una persona. Lógico. Y eso es una... Pero que no tiene valor de uso, que tiene los valores psicológicos. Pero ¿cuál es la lógica de eso? El vestir a la gente, el entregarle un bien para uso y satisfacer una necesidad. No, la lógica es para satisfacer una necesidad psicológica, pero no una necesidad fisiológica. Pero ¿cuál es la conclusión de eso? ¿En qué se termina todo eso? En profundos procesos de acumulación de porque riqueza. Entre medio hay alguien que se aprovecha. Sí, claro, pero bueno, entonces, es que yo les pongo esto por el valor de la comida en el mundo. O sea, ahí lo tienen. El valor, muéstrelo usted, el valor de la comida en el mundo. No, es al revés. El precio, muéstrelo Marcel, ahí lo tiene. Explícalo un poco, Marcel, para que... No, esto es más o menos la evolución de los precios de los alimentos según la FAO. ¿Cómo han evolucionado? ¿No? Esto es un dato que no es despreciable en términos de entender qué es lo que está detrás de esto. Acá lo que tú tienes es un problema grave a nivel mundial en términos de insuficiencia alimentaria. Yo no sé si se saben las cifras, pero en el mundo hoy día hay 850 millones de personas
que están subalimentadas, o sea, no viven en condiciones de alimentación satisfactoria. Estamos llegando cerca a los 1.000 millones de personas. Tú tienes más o menos 3.500 millones de personas que viven con $2 por día. ¿Sabes lo que son $2 por día? Son 30.000 pesos mensuales. La mitad de la población del mundo. 25.000. 25.000, Bueno, ni siquiera 30.000. No, pues si estaba a 500 Por el eso. dólar, 5 por... No, son 30.000. Ah, 30.000, perdón, 30.000. perdón. 30.000. Son está bajando el 30.000 pesos mensuales. La mitad de la población del mundo. Y 1.000 millones viven con $1, o sea, con 15.000 pesos mensuales. Entonces, y esa gente, por eso ese dato es importante, el 75% de lo que gana se lo consume en alimentación. ¿Y quién define esos precios? Aquí está el problema del poder. Ese precio lo definen básicamente 7 bancos que tienen, que influyen y determinan lo que se llama el precio de los alimentos en la bolsa de Chicago. Ahí se fijan los precios. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los días mueren 100.000 personas de hambre en el mundo. Cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años está muriendo de hambre. Tienes 36 millones de personas al año que mueren de hambre. Y eso tiene que ver con eso de los precios de los alimentos. Porque muchos países, por distintas razones, políticas de los estados europeos, por ejemplo, que subvencionan la producción de alimentos en sus países, que las ponen en los países del tercer mundo, destruyen la producción doméstica, los dejan al desamparo de los mercados, tienen que recurrir a comprar el saldo que necesitan, ¿no? Hay muchos países, más de 30 países, que necesitan todos los años recurrir a estos mercados para suministrar el alimento que les falta entre cosecha y cosecha. Y esas bolsas son las que fijan esos precios. Y entonces cuando uno se pregunta ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay...? ¿Cuál es la cifra que acabas de decir? ¿La puedes repetir? ¿Cuánta gente muere? 36 millones de personas al año. Al año. 100.000 por día. Y son cerca de 900.000 personas que están sufriendo el problema del hambre. ¿Y cuántos mueren, dijiste, en niños menores de 10 años? Cada 5 5 segundos, uno cada 5 segundos. Más o menos. Estas son todas cifras de la FAO, no las invento yo por si acaso. No, pero estamos hablando de la FAO, digo. Uno se pregunta ¿por qué? Ahora, el problema es la sobrepoblación, el problema es que tenemos mucha gente, vamos a llegar a ser 7.000 millones el lunes. ¿O poco alimento? O poco alimento, no es cierto eso. O sea, de partida no estamos sobrepoblados. Este planeta ocupa, la gente, los habitantes de este planeta ocupan el 0,8% del territorio. Esto es un planeta prácticamente deshabitado. Uno no cree esas cosas, pero prácticamente deshabitado. Y la producción, las tierras cultivadas, te permitirían hoy día alimentar a 2 veces la población del mundo. 2 veces. Entonces, ¿por qué ocurre esta situación? No es una fatalidad. Esto es una cuestión que tiene que ver cómo se manejan los precios, cómo se manejan las decisiones de política económica, cómo influye, por ejemplo, las corporaciones multinacionales que controlan muchos alimentos y fijan los precios y Por bajan. ejemplo, ¿cómo? Porque uno siempre se pregunta, claro, uno se puede comer un quequito hecho por la abuelita y también se puede comer un muffin del Starbucks que cuesta quizás ese muffin 3 queques que hace la abuelita, digamos. Y es más rico el de la abuelita. Con polvito royal, digamos. Entonces, ahí tenemos nuevamente el precio versus el valor. Estamos hablando de los alimentos de la abuelita, ni siquiera estamos hablando aquí de los alimentos... El trigo, el arroz, los cereales. Estamos hablando de genéricos. Estamos hablando de genéricos, lo digo para que hablemos el mismo idioma con las personas que nos están mirando. Entonces, un ejemplo, ¿quiénes controlan esos alimentos? Dijiste, controlan los alimentos. ¿Quién controla el trigo? ¿Quién controla el maíz? Sí, pues porque la gran producción, por ejemplo, se hace también en países latinoamericanos y europeos, la hacen grandes sociedades comerciales que hacen la producción. Monsanto, por ejemplo, es la más importante a nivel mundial. Ellos controlan la producción. Y como controlan la producción, controlan el precio. Entonces, cuando el precio está muy bajo, lo retiran, ¿no? Disminuyen la oferta, ¿no? Tienen stock de alimentos y los mantienen controlados. Y cuando empieza a subir la demanda, ellos empiezan ahí también y eso es una cuestión de oferta y demanda. Pero también hay un manejo que tiene que ver factores, con... o sea, también hay factores climáticos, hay factores de sequía,
hay obviamente temas especulativos, también está, por ejemplo, el tema de cuánto demanda China. Hay hecho hoy día el crecimiento de China y el crecimiento asiático en general ha venido muy marcado con el crecimiento que están teniendo el tema de los granos, por lo tanto, los aumento de precio. Por lo tanto, aumento de precio. Pero también hay un tema re importante, entre todo, que para dejar Porque un poco... una vez escuché esta máxima que me llamó la atención, no tuve tiempo como para madurarla más, pero escuché esta máxima de un tipo que dijo en una charla, dijo, los chinos le van a subir el precio a la comida. Y uno lo desarrolló, que todos quedamos con, los chinos le van a subir el precio a la comida, por el aumento de la demanda, me imagino. Pero lógico. Y por el cambio en el tipo de canasta, porque cuando aumentan sus ingresos, entonces... Empieza a comer más y mejor el chino, entonces obviamente... La canasta que consume. La constitución de canasta. Entonces, algunos productos suben más. Entonces, también hay un tema, obviamente también hay un tema especulativo que da la mano, pero también hay un tema, también para poner un poco de tranquilidad dentro de este tema, es que hoy día también los chinos están preocupados de su inflación, y lo que viene aquí de los próximos 2 o 3 años a nivel mundial en términos económicos es el manejo de la inflación. Y la gran matanza de la plaza, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, fue efectivamente porque la economía real china había tenido un incremento de un 18% de inflación. Entonces, los chinos, la gran preocupación que tienen hoy día es poder manejar la inflación. Entonces, ahí también va a funcionar como un catalítico de esta alza de precios. Pero sin lugar a dudas hay un tema especulativo y hay un tema oferta y demanda que tampoco se puede decir. Y hay otros temas que influyen, por ejemplo, los biocombustibles. Los biocombustibles son un factor determinante, ¿no? Porque el aumento del precio del petróleo empieza a generar inmediatamente incentivos para producir el biodiesel, que se hace con maíz, con que eso parte del año 2006 más o menos. Parte del año 2006. Ahí está el incremento. Entonces, también en el gráfico. ¿qué es lo que hace eso? Retira de la producción de alimentos una cantidad importante de productos que van a alimentar. Que iban a la alimentación y ahora van a la energía. Exacto. Y van a la energía. Y eso obviamente hace escasear los alimentos y subir los precios, ¿no? Y los países los países africanos, sobre todo el área subsahariana, que necesitan, porque tienen una cantidad importante de falencia productiva, tienen que recurrir a los mercados mundiales, se joden nomás. Bueno, y eso un poco, bueno, y todo esto es lo que está generando esta efervescencia social de estar, ¿no es cierto?, indignados en diferentes partes del mundo. Y también llegó inclusive hace una semana o 10 días atrás a que el Vaticano manifestara una necesidad de un ente, de una entidad financiera autónoma que fuera capaz de empezar a atacar estos niveles de desigualdad, que es un tema que hemos venido nosotros hablando, preocupados, ¿no es cierto?, de también difundirlo, que hoy día hay que empezar a generar mejoras en cuanto a los temas de desigualdad, porque eso a la larga es lo que está generando que el modelo económico se esté poniendo en jaque y que la credibilidad del modelo económico también vaya a afectar el desarrollo de la economía. Entonces, es la segunda área. Hoy día tenemos que sí o sí empezar a regular para llevar al mercado. ¿Cuánto es el promedio de ingreso familiar de Chile, el promedio? 600.000. 600.000, 580.000, por ahí de andar. Según familiar. El INE son como 600.000 pesos. Si me dan promedio. ¿Sí? Promedio, sí. Promedio familiar en este país. Promedio familiar. Nada. Una cosa absurda. Bueno, ¿qué hace una persona con 600.000 pesos y 4 personas? Son 180.000 pesos, 150.000 por persona, promedio. En promedio un chileno tiene 160.000 pesos. Pero también hay un tema que es relevante verlo también en países que están mucho más pujantes en términos económicos como nosotros, que llevamos 30 años de un crecimiento económico sostenido, con vaivenes, sí, pero el nivel de vida es distinto. Una universidad, sí, claro, en Perú vale un cuarto de lo que vale acá privada. Pero fíjate que se ha ido cambiando la composición de la... Sí, pero se ha ido cambiando la composición de la canasta familiar con respecto al tema, siguiendo el tema de los alimentos. Tomando Perú, que está al lado y que está pujante, que está bien. Sin lugar a dudas. Y todo lo que tú quieras, pero hoy día un alumno va a estudiar a la Universidad Peruana, La Vallejo, y la carrera que aquí cuesta 300 ya cuesta 150. Pero, a ver, de acuerdo. En dólares, digamos. Sí, claro, pero aquí no sé si la Cámara también puede hacer y la Universidad César Vallejo tiene el medio equipo de fútbol, ¿no? Sí, es una muy buena. Si ustedes se dan cuenta acá, aquí está cómo ha ido paulatinamente disminuyendo el porcentual, se puede ver en la cámara, el porcentual de incremento de lo que nosotros destinamos como grupo familiar, como canasta familiar en Chile, a alimentarnos. Y efectivamente, en lo último, la azul más oscura es el año 87, el del medio del 97 y la que está el color de la camisa de Marcel,
¿no es cierto? Calypso es, ¿no es cierto?, del año 2007. Y estamos viendo efectivamente cómo se está modificando. Y en Chile, que son economías que ya están desarrollando ¿Cuál un poco es la más, conclusión del gráfico? es que estamos cambiando nuestra canasta y ¿A cuánto efectivamente ha hoy día disminuido más o menos el...? el porcentaje es que hoy día estamos que se preocupados menos de destina a la comer y estamos alimentación? preocupados más de otras cosas. Aproximadamente el 20% lo, Ya, mira, de ese la es un dato canasta, de la interesante. canasta. Ese es un dato interesante, porque para medir la pobreza en Chile, ¿qué es lo que hacen? Calculan el valor de las 2.000 calorías diarias que tú tienes. 2.000 calorías diarias. ¿Ya? Valor hombre. Yo te voy a subir la pobreza de un paraguaso en Chile. 2.000 calorías te cuestan más o menos 35.000 pesos mensuales según la última línea de pobreza. Pero ellos dicen que eso es la mitad de la canasta, de lo que, o sea, las personas gastan la mitad en comida, alimentos. En los 2.000 calorías. En las 2.000 calorías. Por lo tanto, la línea de pobreza la fijan en 64.000 pesos. ¿No? 32.000 pesos cuestan las 2.000 calorías. Ahora, si es el 20%, la línea de pobreza tendrías tú que fijarla en 5 veces estos 32.000 pesos. Es decir, 150.000 pesos. ¿Y sabes cuánta gente pobre entra ahí? 95% de chilenos no tienen eso. Si tomamos esa cifra, 95%, porque con las líneas de pobreza de la Unión Europea, que es 110.000 pesos más o menos aplicada a Chile, tienes 15 millones de chilenos. O sea, se aplica se le O aplica... sea, a nivel de vida europea somos todos pobres, digamos. Todos pobres. O sea, menos las 4.500 familias que tienen el ingreso en este país, que están en la banca, en las forestales, en las pesqueras. O sea, solo con ese dato de que en Chile el 20% se destina a consumir los alimentos básicos, tú tendrías que tener una línea de pobreza. El 20% de la canasta familiar. Sí, pues, es lo mismo. De la canasta familiar es de todo lo que tú consumes. Pues. Sí, pero, de todo tu consumo. pero hay otro concepto, es decir, pero lo que pasa es que O sea, el resto sería energía, transporte, hipoteca, todo lo demás. Claro. Por lo tanto, ya, no es 5 veces, 4 veces. Igual, llega una cantidad de gente que no... Y además es obvio, pues si con 150.000 pesos, Nadie. ¿qué hace con 150.000 pesos una persona mensualmente? Nada, pues. Oye, Y eso es el 95% de los chilenos. Alejandro, Marcel, ha sido extraordinaria la conversa hoy día, la hemos disfrutado. Bienvenidos, nos vemos la próxima semana. Marcel pues. Clodo, Alejandro Ursúa. La verdad que hoy día, como nunca, y se dan la mano todos, como nunca hoy día, bonita camisa, bonita corbata. Así es que se gana.